Como dicen en mi país, qué rico es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ellos. Y no sé, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y la presencia de Dios es palpable, la podemos sentir en nuestras vidas, no solo sensorial, sino viva. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creo que el día de hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Cada vez que abrimos la Sagrada Escritura, es Dios hablando a nuestra vida. Y no tenemos que esperar como esperaban en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento los profetas tenían que recibir la palabra de Dios? Y tenían que venir a proferir esa palabra y el pueblo escuchaba. Y muchas de las veces el pueblo escuchaba y en repetidas ocasiones, ¿el pueblo qué? Era desobediente. Pero el día de hoy escuchamos la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que a través de la palabra revelada nos hable. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ven los previews de las películas antes de verlas para decidir si la ven o no? Levante la mano. Los que ven los previews, ¿no? A veces, ahora tenemos tantas suscripciones, ¿no? Tenemos suscripción que al Netflix, que al Amazon, que en fin, hay tantas cosas que vemos las películas y ahí hay una gama de películas y uno dice, bueno, me voy a ver una película con la familia. Yo soy de los que nada más me puedo ver una, ya 2 es mucho porque no me puedo quedar sentado tanto tiempo. Pero entonces yo le digo a mis hijos, vamos a poner los previews y comenzamos a ver algunos previews. A veces mi hija es de las que los mira primero, después se sienta con la mamá y nos sentamos todos y decidimos si vemos una película o no la vemos, lo juzgamos de acuerdo al preview. O cuando vamos al cine, ¿cuántos les gusta ir al cine? Ay, levantaron la mano algunos sinceros. Otros mienten porque por allá están a veces. Ahora, vamos al cine y también hay un poco de previews. Oiga, la vez pasada fuimos a ver una película y fueron 30 minutos de previews. Y yo dije, Señor de la Gloria, aquí en Dallas le dan 30 minutos. De donde yo vengo eran nada más como 15 minutos. Entonces uno llegaba así como raspando. Pero decidimos si vemos una película o no de acuerdo a los previews. El día de hoy vamos a ver un preview. Vamos a ver una antesala de un evento que nos muestra la gloria de Dios. Y estamos en nuestra serie de sermones que hemos titulado El Evangelio según Jesús. Y en el Evangelio según Jesús estamos estudiando algunos episodios en el Evangelio según San Mateo. Hemos estudiado la genealogía del Señor Jesús, hemos estudiado el bautismo del Señor Jesús, hemos estudiado la tentación del Señor Jesús, hemos estudiado qué significa el reino y cómo se mira el reino. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la transfiguración. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un sermón en la transfiguración? Levante la mano. No muchos, ¿verdad? Algunos sí. O han leído el episodio. Eso es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy al hablar de la gloria del Rey. Porque el Rey recibe toda la gloria. Y estamos agradecidos con Dios por su palabra revelada. Mateo 17, vamos a estar ahí el día de hoy. En Mateo 17, del versículo 1 al versículo 13, dice así la palabra del Señor. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan. Estos eran los conocidos como los hijos del trueno. Unas joyitas. Y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Se pone bueno. Dice, Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube la voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó,
No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías, ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Que Dios bendiga su palabra. El Señor Jesús les acaba de enseñar en el capítulo 16 acerca del costo de seguirle como discípulos. Aquí vemos la declaración de Pedro, donde le dice: ¿quién creen que yo soy? Y Pedro, que siempre tiene la boca abierta, le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: sí, Señor, te lo ha revelado. Pero más adelante el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro siempre hablaba y después pensaba, ¿no? ¿A cuánto les pasa eso? No levantaron la mano algunos, pero sé que mucho nos pasa. Suele suceder, suele vivir usted con alguien o ustedes alguien así. Los discípulos estaban a la expectativa de qué pasará con el futuro con ellos. Entonces Jesús comienza a tratarlos de preparar porque Él sabe que va a morir. Y Jesús es experto en preparar a sus discípulos para el dolor que van a enfrentar, para el duelo, porque ya no va a estar con ellos. Y comienza a hablarles de la muerte, de que Él va a padecer, de que Él va a morir. A veces no hablamos de la muerte, pero Jesús les habló de la muerte a sus discípulos. Ahora, yo no quiero morir tan joven, pero la muerte no tenemos temor a la muerte. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? Yo sé que algunos tienen. Pero no queremos morir, pero dice la Escritura que el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Hermano, no, cuando usted va al cielo ya no tiene que pagar nada, no le da gozo. No se tiene que preocupar por ningún conflicto con nadie, ni con la esposa, ni con los niños, ni con el marido, ni con la marida. Dícese de esposa. Ahora, la perspectiva. Era un problema de perspectiva. Los discípulos tenían una perspectiva terrenal como la nuestra. Depende cómo lo veamos. En nuestros días, la gente dice, en un mundo posmoderno, relativista, la gente dice, depende cómo lo veas. ¿Está bien o está mal? Depende, manito, cómo lo veas tú. Yo lo veo bien, ¿cómo lo ves tú? Y la palabra de Dios tiene ciertos principios que son absolutos, que dice que el sí debe ser sí y el no debe ser no y el pecado es pecado. Y el Señor los prepara con una perspectiva diferente. La perspectiva de la transfiguración les hace ver a ellos un destello de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Ahora, vamos a ver el día de hoy en este pasaje una perspectiva de su gloria. Versículo 1 y 2 nos habla de que 6 días después de una semana ajetreada, después de que el capítulo 16, donde les dijo, el seguirme a mí, tienen que tomar su cruz y seguirme, les va a costar seguirme. Es más, muchos de ustedes les está diciendo, van a perder su vida por causa de mí, pero ellos todavía no les cae el 20, ellos todavía no están pensando que van a morir. Ellos dicen, ok, estamos con Jesús, Él va a ser rey, a nosotros nos va a tocar algo en el reino, porque siempre es a mí que me toca, ¿no? ¿Yo qué voy a sacar? Si este es rey, pues yo algo voy a agarrar. Los discípulos estaban pensando terrenalmente, esa era su perspectiva. ¿Cuántos pensarían eso? Este va a ser rey, ¿qué me toca a mí en el reino? ¿No? Es como, ese va a ser alcalde, a ver qué posición me da. Eso pasaba mucho en América Latina. Bueno, aquí también pasa. 6 días después tomó Jesús a un grupo selecto, siempre tenía estos íntimos discípulos, es un grupo pequeño, un círculo de aprendizaje, donde Santiago y Juan y también Pedro los lleva a la montaña alta. Y la montaña, el subir a la montaña refería, en las escrituras se refería al buscar exclusivamente la presencia de Dios. Porque cuando subían al monte se percibía de que Jesús, en el Antiguo Testamento es el Hijo de Dios, ¿verdad? El ángel de Jehová es una tipología de que iba a hablar al pueblo y el pueblo iba a recibir la palabra. Ahora, ellos subían al monte a orar y ellos entonces van con Jesús. Y yo creo que van con Jesús y dicen, ahora a ver qué va a pasar, ¿no? Van al monte y a ver qué revelación va a haber de parte de Dios. Y vemos que la perspectiva de su gloria la vemos en comunidad. Pedro, Santiago y Juan eran el grupo íntimo de Jesús. Ellos estuvieron ahí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo.
Y también estuvieron con Jesús cuando se apartó en el monte Getsemaní a orar. Ellos estaban ahí, eran su grupo íntimo. La gloria de Dios se percibe a través de una comunidad también. Por eso puedes estar muy bien solo, los que pueden ser un poquito introvertidos o personas que están solos y están bien. ¿Cuántos son así? No levanten la mano, los quiero exponer, pero hay personas que dicen, si yo estoy solo, estoy bien. Mejor solo que bien, que mal acompañado. ¿Cuántos han escuchado eso, no? Ay, sí, qué cosa tan horrible, yo no quiero estar con gente, mejor solito yo. No, la gloria de Dios se percibe también en comunidad. El Señor no se llevó solamente a sí mismo, sino que llevó a un grupo íntimo. Entonces la perspectiva les iba a cambiar a ellos por el rumbo de sus vidas. Pedro, Santiago y Juan eran el grupo íntimo de Jesús. Jesús tuvo un gran ejemplo hacia ellos, que significa que hay algunos que responden más rápido y profundo a su amor cuando están con otros. Cuando estamos orando, cuando estamos alabando a Dios. Por eso es importante venir, no deje de venir, siempre se lo digo. Porque cuando alabamos a Dios juntos, cosas maravillosas suceden. Yo puedo alabar a Dios solo en la casa y sí, puedo poner el radio y puedo poner toda la cosa, todo muy rico, chévere, pero la verdad es que no es lo mismo. Yo extraño estar en comunidad, yo extraño estar en la iglesia, yo extraño venir. De hecho, cuando vamos a veces de vacaciones, le he dicho a la familia, vamos a buscar una iglesia, y dicen, vamos a buscar una iglesia. A veces lo hacemos, a veces no, o hacemos un devocional, porque tenemos que estar en comunidad. Es importante. Pero también la gloria de Dios se percibe en comunión. Estos tres hombres suben a la montaña con Jesús, una montaña alta para estar a solas con Jesús. Pedro después lo describe como una montaña santa. En 2 de Pedro capítulo 1, él lo describe así. La montaña alta se refería al lugar santo de Dios. Los discípulos estaban en comunión al buscar a Dios en oración, pero Jesús también estaba en comunión con su Padre. La Biblia nos enseña que lo observaban y su aspecto se transformó. Y la palabra que está aquí en el original es la palabra metamorfosis, que es una metamorfia, es decir, va cambiando. El aspecto de Jesús cambió. Ahora, los que piensan que Jesús era blanco, déjenme darle la noticia, Jesús no era blanco, era del Medio Oeste, ¿ok? No era blanco, era así como morenito, así. Si usted piensa que Jesús era así ojiverde y todo eso, forget it, no era así, ¿verdad? Dice que la gloria de Dios resplandeció sobre él y entonces dice que su aspecto le brillaba como el sol. ¿Usted ha visto cuando a una persona le brilla todo? Aquí tengo unas luces, le brilla, ¿no? Así es, la gloria de Dios resplandeció y dice que la santidad de Dios se vio en su esplendor, allí un vislumbre de la gloria de Dios. La ropa se veía tan blanca como la luz. Qué cosa tan preciosa. Un proceso de metamorfosis. Este evento muestra la luz de Jesús. Él es la luz del mundo. En Él no hay sombra, en Él no hay tinieblas. La palabra de Dios dice que Él es santo, santo, santo. Y nosotros podemos venir a su presencia confiantes, expectantes de que la luz alumbra nuestro ser, de que cuando hay oscuridad el Señor nos levanta, de que cuando hay tinieblas la luz de Dios alumbra, de que cuando nosotros nos sentimos puercos, sucios, su sangre carmesí nos limpia. Eso es lo que significa la transfiguración. Ahora, una perspectiva. Fíjese, Isaías 53 nos habla de eso en el Antiguo Testamento, de que en la montaña iba a pasar algo. Hay algo notorio que se ve. ¿Sabe que la palabra muerte significa éxodo? ¿Usted no sabía? La palabra muerte viene de la palabra éxodo, que significa que vamos a salir de este mundo. De que este mundo no es nuestro mundo. Este mundo es temporal. ¿Usted sabía eso? ¿Que este mundo es temporal? Así que si no le cae bien el hermano, siempre lo digo, más vale que haga las paces aquí porque lo va a ver en el cielo y por la eternidad. Así que comience a saludarle. Si le cae mal, mejor salúdelo desde aquí porque en el cielo lo va a ver todos los días y por la eternidad. Así que todos tenemos que saber que este cuerpo es temporal y se está muriendo todos los días. Los que están más adultos dicen, ay, se me fue la juventud. ¿Se acuerda? No, me acuerdo de aquellos años donde podía dormir 3 horas, pastor, me decían algunos. Y pasaba nada. Manejaba yo 16 horas, pero ya no. ¿Por qué? Porque el cuerpo va muriendo. Y dice la palabra de Dios que hay una perspectiva de la gloria de Dios cuando estamos en su presencia. Pero también hay una perspectiva en su grandeza, una perspectiva de su grandeza. Versículo 3 al 5 dice, de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¡Qué buen
buena respuesta. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Desde la nube la voz dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Dónde escuchamos esas palabras antes? En el bautismo. Prestaron atención, Señor, gracias. Eso fue hace 3 semanas. Gloria a Dios, Señor. Ay, están escuchando. Yo sabía que hay un pueblo que me escucha. Señor, gracias. Ya me voy bendecido. Mire, dice aquí que Jesús es mayor que la ley y los profetas. ¿Por qué aparece Elías y Moisés? Elías, el profeta de profetas, hizo descender fuego del cielo. Y dice la palabra de Dios que Elías no murió, sino que su cuerpo fue traspuesto. Es decir, él fue arrebatado. Elías es un prototipo de que un día tú y yo vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo. ¿No sabías eso? Bueno, ese es un tipo. El Antiguo Testamento nos dice que algún día tú y yo vamos a ser arrebatados con Cristo. Y se van a quedar aquí los que nos decían: ay, aleluyón. Sí, esos se van a quedar aquí. Pero tú y yo vamos a ir con Cristo. Y la palabra de Dios dice que vamos a ser transpuestos. Vamos a ir a la gloria de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Uy, qué día tan glorioso. Qué berraquera, dicen en mi país. Qué cosa tan tremenda. Hoy amanecí súper colombiano. Así que, oiga, qué cosa. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán y que seremos traspuestos y que nos reuniremos. Va a haber una reunión familiar, un family reunion en el cielo. Va a estar chéverísimo. Traducción: padrísimo. Cool. De todas las generaciones. Usted va a estar con su abuelito que creyó en Cristo, con la madrastra que le cayó mal, pero que el Señor se la llevó a su gloria. Todo eso vamos a estar en el cielo con Cristo. Jesús es mayor que la ley. Ahora, Moisés, una vez Elías fue transpuesto, y Moisés significaba para el pueblo la ley, la palabra. Entonces, ¿por qué está Elías y Moisés con Jesús? Porque Jesús es mayor que Elías y Jesús es mayor que Moisés. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Moisés había estado muerto por alrededor de 1500 años. Y aquí está hablando y moviéndose y siendo reconocible. Moisés murió en la montaña en las manos de Dios, quien representa a los fieles que han muerto en la fe. Unos van a morir antes del arrebatamiento y otros van a ser arrebatados. Los dos significan eso. Eso significa la transfiguración. Y significa que a través de Jesús, que Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que la ley, ¿verdad? Y Jesús es mayor que los profetas. Todo apunta a Jesús. Pero ¿qué hacían con Jesús? Yo no sé qué estaban hablando. Quizás Jesús les está diciendo: yo voy a morir pronto. Quizás Jesús les está diciendo a ellos de eso. Yo no sé qué estaban hablando, me hubiera gustado, pero yo no sé. La palabra no nos dice. Pero lo que nos dice es que Jesús no es temporal. La respuesta de Pedro es como la de nosotros. Ay, esta respuesta me llama la atención. Pedro es como nosotros. Pedro solo pensó en lo temporal. Pedro dijo: qué bueno que regresó Elías y Moisés. Vamos, Jesús, si está bien contigo, vamos a hacer una carpa, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y yo creo que si fuera del norte de México decía: vamos a hacer una carnita asada. Ya nos reunimos, chévere, vamos a reunirnos, vamos a hacer una carnita aquí todos, vamos a hacer un asado. Vamos, ¿te ha pasado que a veces respondes sin pensar? Eso fue lo que le pasó a Pedro, porque después él supo de su estupidez. Lo vamos a leer, porque después en Primera de Pedro él hace un recuento muy, muy elocuente de esto, pero no con esa perspectiva, porque la perspectiva de Pedro fue cambiada después. Qué percepción tan terrenal. Jesús era más que esto. ¿Qué hizo Pedro? Pedro puso en el plano terrenal a Jesús. Pedro puso en el mismo plano a Elías, a Moisés y a Jesús. Y eso no se hace. Jesús es más alto que cualquier persona. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero nosotros nos fijamos nada más en lo temporal, ¿no? En vez de cantar: aunque mis ojos no lo puedan ver, usted y yo cantamos: aunque mis ojos sí lo pueden ver. Siempre cantamos de esa manera. Jesús es respaldado por su Padre. Ahora, Pedro no había terminado de hablar. Dice la Escritura, cualquier traducción que usted lea le va a decir esto. Fíjese, Pedro comienza a hablar y como que el Padre Celestial lo calla, porque le dice: no había terminado de hablar Pedro
cuando se escucha una voz de afirmación de parte del cielo que le dice: este es mi hijo amado, del cual estoy supremamente orgulloso. En otras palabras, Pedrito, se te olvidó que este no es cualquiera. Este es mi hijo amado, del cual estoy supremamente orgulloso. No lo pongas a la par con ninguno. Él es mi hijo amado. Él es el rey esperado. Él es el rey divino. Él es el rey que transforma. Y nosotros podemos ser transformados a través de él. Ahora, la traducción dice que la voz dice del cielo: este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Hay dos contrastes de voces. La voz de Pedro, que es la voz temporal, la voz suya y mía. Aquí te vas a quedar, siempre es así, una cosa tremenda, Dios no te escucha. Esa es la voz temporal. O la voz de Dios. Siempre hay dos voces en nuestra vida. Hay un conflicto angélico para el creyente. Y el conflicto angélico se resume en la voz del cielo y la voz terrenal. Siempre hay eso. ¿No le ha pasado a usted? No se está volviendo loco, es un cristiano normal. Es un discípulo que escucha la voz terrenal o escucha la voz de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice: escúchenlo a él. Just listen to him. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, miremos lo que dice el apóstol Pedro después de muchos años. Segunda de Pedro 1, del 16 al 18. Fíjese, ahora Pedrito ya cambiado. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Yo creo que Pedro se estaba acordando, Dios me cayó. Después de que yo hablé, comenzó un estruendo de la voz de Dios que me cayó. ¿Cuántas veces Dios nos calla? Tú dices no va a pasar y Dios te calla, no te deja ni terminar, le dice: aquí está, mira, yo te respondo, ahí te voy a callar, porque así actúo yo. La gloria de Dios se manifiesta. Pedro ahora está hablando de la poderosa venida del Señor Jesús. Él ahora da testimonio de su poder y su esplendor, del cual fue testigo con sus propios ojos. Él, quien está siendo cuestionado por su fe, ahora está siendo un testigo ocular que lo vio. Y él dice: a mí no me contaron cuentos. Yo estuve ahí en el monte cuando Jesús fue transformado, transfigurado. Yo estuve ahí y vi el esplendor de la gloria de Dios. Y no solamente vi el esplendor, sino que escuché a Dios Padre que dijo: este es mi hijo amado. Si ustedes no creen que este es el Hijo de Dios, yo les puedo dar testimonio de que el mismo Dios Padre habló diciéndolo así. ¿Cuántos somos testigos del poder de Dios? Ahora, lo tercero que vemos es una perspectiva de su gracia. Versículos 6 al 8 dice: los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Eso nos pasa a nosotros en la gloria de Dios. A veces cuando el Señor nos habla en medio de nuestra necedad, debemos caer así. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo ¿a quién? Qué contraste. Primero ven la gloria de Dios, ellos caen rostro en tierra y Jesús los toca. Yo quiero que medites un poco en este cuadro aquí, porque Jesús les toca y les dice: no tengan miedo. ¿Sabe cuál es el título del sermón de Jesús todo el tiempo? No tengan miedo. ¿Sabe cuál es el título de la Biblia? Yo te amo, no tengas miedo. Si yo puedo encapsular el título de mucho de la palabra de Dios, casi siempre el mensaje angelical que se le presentaba a las personas de fe, entre ellos también la madre natural, biológica de Jesús, José y muchos más: no tengas miedo. Porque lo primero que hacemos es tener miedo. Y somos aterrorizados por el miedo. No nos movemos por el miedo. No hacemos nada por miedo.
Y entonces la palabra de Dios nos dice que su gracia nos da una nueva perspectiva. Los discípulos tuvieron terror, angustia y miedo. Cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual, muchas veces nuestras mismas emociones son las que nos juegan la mala partida. Ellos cayeron rostro a tierra. Ellos sabían, dijeron, somos hombres muertos. Estamos en la gloria de Dios. Y Jesús les dice, no tengan miedo. Es más, Jesús los toca. A mí me hubiera encantado ver ese cuadro cuando Jesús les toca a ellos. La gracia de Jesús produce paz y Él es nuestra paz. Y yo creo en el toque especial de Dios para nuestra vida. Yo creo que Dios nos puede tocar a nosotros. Y yo creo que Dios nos dice el día de hoy, 27 de marzo del 2022, nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas temor, no te aterrorices. Las noticias están mal, las estadísticas pueden estar mal en muchas cosas. No tengas miedo, yo estoy con vosotros. Yo soy el mismo. Yo soy el mismo. Lo nuevo ha sido revelado y lo que ha sido revelado está disponible para nosotros hoy en día a través de la misma palabra de Dios. Su gracia nos conduce solo hacia Jesús. Cuando los discípulos levantaron la vista, solo vieron a Jesús. También me llama la atención eso. Porque los discípulos levantaron la vista antes de haber caído aterrorizados al suelo. ¿Habían visto a quiénes? A Elías, Moisés y Jesús. Caen aterrorizados. Jesús los toca, les dice no tengan miedo, levantan la vista y ¿a quién ven? Todo debe apuntar a Jesús. Solo vemos a Jesús. No debemos ver las circunstancias, no debemos ver el pasado glorioso de Elías ni de Moisés, no debemos ver los problemas ni las dificultades. Cuando miramos, debemos mirar a Jesús. Pase lo que pase, Jesús nunca cambiará. Su gracia nos conduce solo a Jesús. Hebreos 13:8 nos dice que las cosas pueden cambiar, pero el Señor no cambia. Él siempre estará con nosotros. Después de dicha manifestación, el Señor Jesús le sigue preparando para su partida al bajar de la montaña. Entonces yo quiero que regresen conmigo al cuadro. Jesús está con sus discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, los hijos del trueno. Van bajando de la montaña. Están todavía así como cuando ves algo que no lo crees. Y ellos vienen con ganas de contarle a todo el mundo. Fíjese, ¿te ha pasado que tienes una noticia que le quieres contar a todos? Pero a lo último te dicen que no cuentes. Mire lo que dice aquí la palabra. Mientras descendían de la montaña, habían visto la gloria de Dios. El Señor se había manifestado. Habían visto la película completa, parte del destello. Y el Señor les dice, les ordenó, no les sugirió, no les comentó. Dice la palabra de Dios que Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Es como cuando usted tiene un chisme. Se lo pongo así en nuestro contexto, porque así aprendemos los latinos, ¿no? Con las historias. Por eso predico así, la neta del planeta. Como cuando usted tiene un chismolote así grande, que usted le quiere contar a todo mundo la buena noticia, no un chisme malo, ya están pensando ustedes mal, una bendición. Pero le dicen, no le cuentes a nadie. Ah, pero entonces ¿para qué me cuentas? ¿No dices tú? Yo por lo menos me dice, pues si me va a contar una buena noticia, pues mejor, pues no me la cuento, porque si no quiere que se la cuente a nadie, pues es que me quiere salir del pechito. ¿O no le ha pasado eso? Usted tiene una notición, es como cuando alguien está embarazada, ¿no? Y pasan meses, pero no le cuentes a nadie, ¿ok? Hasta que pasen unos 5 o 6 meses y ya que le vamos a revelar. Y le cuentan a uno el primer mes. No sean ingratas, hermanas. A mí me ha pasado eso. Pastor, nada más le pido que ore porque acabo de estar embarazada. Y hay situaciones que han pasado. Yo sé que hay abortos y todo eso. No estoy hablando, pero hay veces que uno quiere contar. Y yo le he tenido que pedir al Señor, Señor, pues no, ni le voy a decir ni a la familia. Pues va, Señor, te lo dejo en oración. Por 4 meses. Cada vez que uno ve a la hermana, uno dice, no está gorda, tiene un hijo. Pero todos dicen, ay, manita, te ves más. En mi país dicen más repuestica, quiere decir más gordita.
Pero no es que está embarazada, pero... Y el pastor ahí, ay, sí, me dijo hace 4 meses. ¿Sé cuándo la hermana va a revelar eso? En el mes 7 ya va a nacer casi el niño. Y le contaron a la familia, con razón. De la misma manera, me gusta hacer así, hacerlo reír, porque ¿se imaginan el notición? Los hijos del trueno bajan, están viendo la gloria de Dios, vienen todavía sintiendo la presencia de Dios, el toque espiritual del Señor. Y el Señor les dice, no, hasta que yo muera, hasta que yo haga mi propósito, ustedes después van a hablar de esto. Y Pedro efectivamente lo hace después de muchos años, no tantos, pero algunos lo hacen. Jesús les dice que no le cuenten a nadie. La aplicación es la siguiente: solo debemos ver a Jesús. Cuando tenemos circunstancias adversas, solo miramos a Jesús. No miramos ni a Elías, los éxitos del pasado. No miramos a Moisés, lo que hemos aprendido del pasado de la ley. No solamente miramos eso, miramos a Jesús. Todo nos debe apuntar a Jesús. ¿En qué áreas has perdido perspectiva en tu vida? Yo sé que hemos perdido perspectiva muchas veces en la vida. Es impresionante ver, les decía a los que vinieron a la oración, les decía que hay muchos pastores decepcionados después de la pandemia. Algunos que están renunciando porque están decepcionados, la gente no llega a la iglesia y todo eso. Dicen, mejor me pongo a hacer otra cosa. Tengo amigos que están pasando por depresión, por situaciones adversas. ¿Por qué? Porque es fuerte y el enemigo quiere matar, hurtar y destruir. Hemos perdido perspectiva en la vida. Y el Señor nos dice, no tengas temor, no tengas miedo, no te aterrorices. Yo estoy contigo. Y yo no sé qué estás pasando tú, pero si has perdido perspectiva, déjame ofrecerte algunos puntos de aplicación para llevar a casa y ponerlos en práctica. Porque el sermón sin la praxis, sin la práctica, no sirve de nada. Primero, vamos a pedirle a Dios que nos dé perspectiva en nuestra vida. Si tú tienes una perspectiva terrenal como la de Pedro, Señor, hagamos 3 enramadas. Y pongámosla una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y pues si nos quiere, yo creo que estaba pensando, y si nos quieres invitar a nosotros, nos metemos ahí también. Pidámosle al Señor que nos dé perspectiva. Señor, dame perspectiva. Hazme ver lo que yo no puedo ver por mis ojos. Hazme ver lo que tú estás viendo. Hazme sentir lo que tú estás sintiendo. Denis, si estás ahí, haz un fondito así en el piano. Pídele a Dios que te dé perspectiva en la vida. Perdemos perspectiva, ¿no? Déjame decirte que hace el tiempo te da perspectiva. Yo uso esa frase, yo quiero que se acuerden de mí, no me estoy despidiendo, pero yo vivo mi vida como si fuera el último día, aprendí eso. Y no me quiero morir, quiero ver a mis nietos, así que ore por mí. Pero le digo esto. Hace 2 años el mundo miraba las cosas de manera diferente. Y ahora regresamos y miramos la vida de manera diferente porque eso es lo que hace el tiempo, nos da perspectiva. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, Él nos da una perspectiva diferente. El Señor quiere que tú tengas una perspectiva diferente. Pidámosle a Dios que nos dé una perspectiva diferente. Quizás tú no lo ves, pero Dios quiere darte una nueva perspectiva. Ayúdame a ver lo que tú estás haciendo, Señor. No quiero estar limitado en lo que yo quiero ver, en lo que yo quiero, en lo que yo estoy esperando, en mis expectativas. Quiero ver lo que tú estás viendo, Señor. Quiero ver un destello de tu gloria. Y yo veo cosas grandes aquí en este ministerio. Cuando escuchaba a esos pastores yo les decía, pues yo a veces me desanimo, pero como que le doy para adelante porque tengo perspectiva de que Dios sigue obrando. Pero estamos en el barco juntos. Segundo, espera que Dios se glorifique en tu vida. No solamente pídele perspectiva a Dios, sino espera que Dios haga algo en ti. Si tú no esperas que Dios haga algo en ti, entonces ¿cómo lo va a hacer? Eso se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Espera que Dios se glorifique en tu vida. ¿Sabes? En 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Pablo lo entendió, la gloria de Dios. Él entendió que el tener a Cristo era tener su gloria en su vida.
que Él era un conducto de la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos, queridos, queridas, todo lo que hacemos de lunes a sábado, de lunes a domingo hasta las 12:29, antes de entrar aquí, es para darle gloria a Dios. Adora a Dios y comparte acerca de Él. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Yo no quiero estar limitado en mi vida. Yo no quiero estar limitado de lo que yo pienso o de lo que yo estoy esperando. Porque siempre nos vamos a decepcionar. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Ponte sobre tus pies. ¿Sabes? Y qué bueno que vamos a entonar este cántico que dice: recibe toda la gloria. Yo te voy a pedir que tú le ores al Señor y le digas: Señor, yo quiero ver un destello de tu gloria en mi vida. Señor, yo quiero tener una perspectiva diferente en lo que está pasando en mi vida. Los que nos escuchan en línea, los que nos escuchan en la radio, los que nos escucharán luego, algún día, escucha este mensaje de parte de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en aquellos que le buscan. Y hoy creemos que al buscar la gloria de Dios, nosotros seremos transformados. Los discípulos fueron transformados de tal manera que dieron su vida por Cristo. Todos murieron por Cristo, excepto Juan, que murió en la isla de Patmos, allá aislado también. No se sabe qué es peor. Pero ellos vieron la gloria de Dios. Yo no sé tus circunstancias que estás pasando el día de hoy. Yo no sé. Sé que tienes dolor, tienes tristeza, tienes angustia, ansiedad, dificultad, prueba, enfermedad, no sé. Pero lo que yo sí sé es que cuando buscamos al Señor y subimos a la montaña, ahora no tenemos que subir a la montaña, ahora simplemente tenemos que venir a Él en oración. Y el día de hoy yo te voy a invitar a que tú ores al Señor. Mientras cantamos, tú le dices: Señor, aquí estoy, recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la honra, recibe el honor y el poder. Oh Señor, tú eres suficiente. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: recibe toda la gloria. Cántalo al Señor. Cántale al Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Sí, Señor. toda la gloria, recibe toda la honra, Sí, Señor. precioso Hijo de Dios. Ven a Jesús. Quizás tienes 2 o 3 minutos y puedes venir al frente y decirle: Señor, así como buscaron Juan, Pedro, Santiago de la gloria, yo quiero buscar el día de hoy. Quizás quieres pasar al frente o ahí donde estás. Pero Señor, buscamos de tu gloria. El día de hoy entendemos que no tenemos que subir a una montaña. Tenemos la historia completa revelada en tu palabra. Señor, el día de hoy nos esforzamos al entender que tú estás con nosotros. Señor, y aquí estamos delante de ti. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, úsame. Quiero ser un conducto de tu gloria. Quiero glorificar tu nombre. Quiero exaltar tu nombre. Señor, recibe toda la gloria. Señor, glorifícate en medio de mis circunstancias. Dame perspectiva diferente. Ayúdame a ver la vida de manera diferente. Señor, ayúdame a no enfocarme en las circunstancias, en el temor. Ayúdame a enfocarme solo en Jesús. Que cuando yo me levante del piso, me levante y mire solo a Jesús. Hoy miramos a Jesús. Dile: Jesús, hoy te miro a ti. Hoy espero en la visitación tuya en mi vida de una manera viva y real. Y te pido, Señor, que me levantes cada vez más. Que me des fuerzas, Señor, cuando quiero decaer. Cuando quiero estar desanimado, desanimada. Cuando quiero estar frustrado, frustrada. Cuando quiero renunciar.
a seguirte, Señor, yo quiero recordar que tu gloria se manifiesta cuando te buscamos. Y hoy yo te busco, Señor. Yo busco de ti, Señor. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí. Y yo te pido que tú ministres a sus corazones. Sea alguno con dolor, con dificultad, con prueba, con circunstancia adversa. Señor, yo te pido que tú ministres con tu Espíritu Santo. Y que tú levantes las fuerzas del que está cansado, que multiplique las fuerzas al que no tiene ninguna. Tu palabra dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, quizás algunos estamos angustiados, fatigados, cansados, estamos abrumados, pero no derrotados, no destruidos. Dice tu palabra que en Cristo somos más que vencedores. Y nosotros proferimos una palabra de victoria y de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, para esta preciosa congregación, para los que nos miran en línea, para los que nos escuchan. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. Señor, estamos expectantes de lo que tú harás. Gracias, Señor, porque Cristo vino a salvarnos y a darnos una vida y una vida en abundancia. Te damos gracias. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por darme la victoria a través de Cristo Jesús. Dile: recibe toda la gloria. Toda la gloria. Recibe Toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda. Recibe, Señor, la gloria. Recibe toda la honra. Oh, precioso Hijo de Hijo de Dios. Recibe Tú recibes la gloria, Señor. Cántale al Señor. toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe la gloria, Señor. Toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu visitación en esta tarde. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu gloria es manifestada en y a través de nosotros. Y te pido, Señor, que en esta semana sorprendas a muchos de mis hermanos y hermanas que están aquí. Señor, que podamos invitar, que podamos traer a otras personas a tus pies, porque tu gloria se manifiesta en este lugar. En Cristo Jesús. Dele un aplauso fuerte a Cristo.